aproximadamente 1973. Y Colbert fue uno de los grandes paleontólogos especialista en dinosaurios. De tal manera que cuando hizo este libro, agregó una serie de datos correspondientes a los descubrimientos de él mismo en la Antártida. Y esto ya fue un antecedente de lo que vimos con relación a la posición que debía haber tenido la Antártida últimamente. Vamos a hablar del tiempo geológico. Recomiendo entonces que consulten aquella tabla que tenemos allá. Con el objetivo de que vean que cada uno de los tiempos geológicos tiene su color definitivo, y ese color es un color internacional. De tal manera que en las aplicaciones internacionales se utiliza precisamente este código, que se puede perfectamente mezclar en lo que corresponde precisamente a los diversos problemas de Internet. Entonces se puede saber exactamente qué es en la mezcla correspondiente a los problemas. Y les recomiendo que recuerden lo que son los principios de Steno. Recuerden que Steno fue un médico italiano quien, observando precisamente secuencias sedimentarias, llegó a determinar diferentes tipos de ejemplos relacionados con el tiempo relativo de las rocas. De tal manera que esto es de gran importancia que ustedes lo recuerden, porque aquí vamos a hacer mención de todos estos hallazgos desde el tiempo de Steno. Eso no fue lo de No, Newton fue precisamente de la París y Steno fue precisamente de la París. Y bueno, que recuerden también los notas o apuntes por los libros que han consultado relacionados con la paleontología. Recuerden que la paleontología durante muchísimo tiempo fue el único medio geológico que permitió establecer condiciones de tiempo relativo. ¿Por qué? Porque precisamente en aquel tiempo los únicos fósiles que se conocían eran los macrofósiles. Como consecuencia, entonces, las únicas rocas sedimentarias que se conocían con una edad relativa eran precisamente las rocas del eón paleozoico. Y lógicamente todas las rocas que no tenían fósiles visibles a simple vista eran entonces consideradas como pertenecientes al criptozoico. Recuerden que criptos quiere decir oculto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de rocas sedimentarias que no tienen fósiles visibles a simple vista. Y a todas estas rocas entonces se les llamó precisamente rocas criptozoicas. Pero con el tiempo se dieron cuenta, con la aparición de los microscopios sobre todo, se dieron cuenta de que había rocas consideradas como criptozoicas que tenían fósiles. Y poco a poco entonces se desarrolló precisamente una gran avidez por conocer esas rocas y por ver si existían entonces maneras de poder extrapolar esas edades que se tenían en aquel tiempo hacia los orígenes de la Tierra, sobre todo las consecuencias relacionadas con la evolución. De tal manera que los fósiles que se utilizaron inicialmente fueron macrofósiles. Y esos macrofósiles entonces eran estudiados por especialistas, principalmente médicos. De tal manera que si ustedes recuerdan, el primer dinosaurio que se describió fue precisamente un iguanodonte. Y fue descrito en Inglaterra, precisamente como iguanodonte, porque el fósil que describió este médico era precisamente de un dinosaurio. Y se puso entonces él, como la mayor parte de los paleontólogos, a buscar relaciones con organismos vivientes. ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró que los dientes de este fósil precisamente eran iguales a los de las iguanas de nuestros días. Y esto fue de gran importancia. La única diferencia
es que precisamente estos dientes eran gigantescos en comparación con los dientes de las iguanas de nuestros dientes. Pero de cualquier manera, muy bien, llegó a esas conclusiones diciendo que se trataba de organismos enormes que habían existido en condiciones muy bien definidas del universo. Pueden ustedes aquí que fósiles. Eso. ¿Cómo? Un pterodáctilo. Pterón quiere decir algo. Y dáctilón, viene precisamente de la zona europea. No es algo, es pterosaurio. ¿Cómo? No es un Pterosaurio. Sí, precisamente. Eso es muy, muy importante porque desde las primeras descripciones que se hicieron de los macrofósiles, pues se hizo necesario pues, ir relacionándolo con los organismos actuales. Poco a poco se dieron cuenta de que los fósiles podían perfectamente establecer lo que son cadenas evolutivas, es decir, que se podían ir situando esas rocas en condiciones de tiempo, marcando cambios graduales de la morfología que estaban relacionados con condiciones de tipo evolutivo. Con el tiempo, entonces, la paleontología se convierte además como una disciplina de búsqueda de organismos fósiles. ¿Sí? De tal manera que muchas de las conexiones que se encuentran precisamente en la parte europea corresponden, muchas de ellas, a fósiles que fueron encontrados por los propietarios cuando eran niños. De tal manera que salían los niños de la escuela y se iban precisamente a las montañas de las zonas marginales del centro de Europa a coleccionar fósiles. Y de esta manera entonces, pues poco a poco se fue despertando el interés por conocer el origen de esos organismos y su relación con los organismos actuales. Esto pues no podía suceder mientras no existieran medios para poder observar esos organismos pequeños. De tal manera que, conforme fueron apareciendo los microscopios y se fueron perfeccionando también ciertas técnicas para poder observar esas rocas, se pudieron ir reconociendo entonces toda una serie de restos orgánicos dentro de las rocas que se habían encontrado primero, recuerden ustedes, como restos orgánicos dentro del agua, de los medios lacustres y fluviales. Y ahí se encontraron entonces los primeros organismos vivos, ¿de acuerdo? Pero se dieron cuenta de que podían encontrarse algunos de esos organismos pequeños vivos en las rocas en estado fósil. Y no únicamente entonces se dedicaron a buscar organismos pequeñitos, sino a analizar y estudiar diferentes tipos de restos orgánicos, de diferentes tipos de tejidos orgánicos, de órganos orgánicos, de diferentes plantas o animales. Y poco a poco entonces va ampliando lo que fue la paleomicrobiología, es decir, el estudio de los organismos pequeños del pasado. Y poco a poco entonces se fue desarrollando toda una gran habilidad para poder ir interpretando ya no organismos completos, sino ir analizando partes de esos organismos que se encontraban diseminados dentro de los materiales de las rocas sedimentarias. Y poco a poco entonces se fue encontrando que había una enorme cantidad de material orgánico fosilizado que podía ser utilizado no únicamente para determinar condiciones evolutivas, o sea, edades, sino también para determinar condiciones de tipo paleontológico. Es decir, para relacionar con Smith, recuerdan cuando hablamos aquí de William Smith, que relacionó precisamente el carbón y los diferentes yacimientos de carbón con los fósiles que él podía ver cuando se hacía la descripción del lugar en donde hacía los yacimientos de carbones. Y recuerden que encontró que había siempre una relación directa entre un tipo de fósiles con un tipo de rocas y con una edad de esas rocas también. Y entonces aparecen diferentes puntos de vista de lo que es la estratigrafía. Y como consecuencia entonces el estudio de los microfósiles fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y sobre todo su utilidad en lo que era la determinación de rocas que no tenían fósiles de grandes dimensiones. Así,
Poco a poco entonces se fueron determinando condiciones. Ven ustedes, por ejemplo, este que vemos aquí, corresponde a un virus, ¿sí? Muy semejante al virus precisamente del año 2019. ¿Sí? O vemos en diferentes partes de tejidos de plantas o de organismos sumamente pequeños, como ven, o partes de algunos organismos que presentan entonces características que pueden permitir identificar. Y no únicamente este estudio de los organismos microscópicos tiene como objetivo organismos, sino ir viendo la constitución de las rocas alimentarias y ver los materiales precisamente que se podían ver en el microscopio cuando eran extremadamente pequeños. Y, por ejemplo, vemos aquí el polen en diferentes plantas, desde el polen sumamente pequeño hasta polen de grandes dimensiones. Pero generalmente el polen, se pueden alcanzar cuando mucho unos 500 milímetros, o sea, medio milímetro en el caso de grandes polen. Ya para entonces ya se conocían algunos fósiles, como las diatomeas que vemos en estas zonas. Y no se diga que en el caso, por ejemplo, de ciertos minerales que se encontraron en diferentes partes de rocas sedimentarias en forma cristalina. Y así poco a poco entonces fue apareciendo la paleomicrobiología, el estudio de lo que son precisamente los organismos fósiles pequeños, ¿de acuerdo? Algunos sumamente pequeños, ¿sí? Como por ejemplo este que ven ustedes aquí, que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Cocolitoforios, precisamente esos cocolitoforios. Fíjense, es una micra esta que ven ustedes aquí, esta distancia de aquí acá. De tal manera que este cocolitoforio tiene un diámetro aproximadamente 3 micras. ¿Sí? Y tiene una estructura lo suficientemente característica como para poder diferenciar este cocolitoforio de las que tenemos que sacar. Son completamente diferentes. La estructura es completamente diferente. Aunque se trata precisamente, en este caso, de cristales de calcita y acá también. Pero la distribución en cada uno de ellos es completamente diferente. Y eso permite, por ejemplo, utilizamos en nuestros días los cocolitoforios como partes orgánicas de composición calcárea en rocas del tipo de las margas, principalmente. Y fue precisamente la descripción de este tipo de organismos los que permitían precisamente hacer ver que hay rocas constituidas exclusivamente por partículas microscópicas. Y esto fue de gran importancia porque originalmente se pensaba que las rocas estarían constituidas realmente por cristales de grandes dimensiones. Y no, aquí lo ven ustedes, esos tienen 3 micras, esos que tienen aquí, tienen como unas 6 micras más o menos de diámetro. ¿De acuerdo? Y recuerden que se trata de estructuras internas de algas esféricas y que se considera que estas fotos que vemos aquí y estos que vemos acá corresponden a lentes que fueron creados precisamente para que la luz solar, porque pues, se trata de algas, utilizan precisamente la luz solar para llevar a cabo el proceso fotosintético. Y como consecuencia entonces, para que ese proceso se lleve a cabo de manera más eficiente, crearon estos lentes dentro de la esfera, de la membrana esférica, y de tal manera que estos lentes están enfocados hacia lo que son precisamente los cloroplastos, es decir, los lugares en donde se encuentra la clorofila y que permite la síntesis de la glucosa por estos organismos. Aquí ven ustedes diferentes organismos entonces relacionados con lo que es el ojo de una aguja. Este es el ojo de una aguja. Y esto que ven ustedes aquí es un foraminifero. Y por detrás es bastante pequeño. Bueno, pues este foraminífero que ven ustedes aquí está agrandado, ven ustedes aquí. Y sigue entonces haciéndose cada vez más grande hasta que este punto que ven ustedes aquí, eso nos está indicando la diferencia de tamaño de lo que es un corito foraminífero, que son microforaminíferos estos.
Entonces hay diferentes características de organismos, diferentes tamaños de los mismos y diferentes aspectos desde el punto de vista óptico, como se ve que es un dinoflagelado, por ejemplo, o que es una espora de una planta terrestre. Entonces, utilizando precisamente estas características de organismos microscópicos y macroscópicos, se pudieron llevar a cabo toda una serie de procesos para determinar la edad relativa de los estratos en las secuencias sedimentarias. Y no pasó mucho tiempo después, ya a principios del siglo pasado, cuando se utilizó la radiometría para poder determinar la edad de las rocas, utilizando precisamente lo que es la desintegración radioactiva de ciertos minerales, como los del uranio que ven ustedes aquí, precisamente en esta parte. Esta emisión de esa desintegración radioactiva origina que entonces los minerales radioactivos vayan perdiendo energía, ¿sí? El proceso de desintegración, y eso hace que entonces vayan desapareciendo a través del tiempo en las rocas. Entonces lo que se hace en estos casos es determinar para cada elemento radioactivo lo que se llama la vida media, es decir, el tiempo que requiere ese mineral para convertirse en la mitad a través de lo que es ese tiempo. Y comparten ese. Entonces lo que se hace en una roca, si quieres datar, es determinar qué cantidad tiene de ese mineral radioactivo. Y entonces, con base en esa cantidad, lo que se hace es multiplicar por las vidas medias que se pueden marcar en el mineral y llegar entonces a determinar la edad absoluta. Ya no es una edad relativa, es una edad en miles o millones de años. ¿De acuerdo? Y por medio de la radiometría, entonces se miden las edades de rocas precámbricas, desde las rocas de la parte del tiempo arqueozoico principalmente, hasta lo que son rocas que son muy recientes, utilizando ese mismo principio que vemos aquí. Pero en este caso, por ejemplo, utilizando minerales de uranio, o en el caso más reciente, lo que es el carbono 14. Con el carbono 14 se pueden determinar únicamente tejidos orgánicos que tienen aproximadamente unos 50.000 años. Pero cuando se utilizan minerales radioactivos como el uranio, se puede determinar la edad de las rocas más antiguas que existen en la Tierra. Entonces, esto nos da una idea de lo que es precisamente el tiempo absoluto. Y con base en el tiempo absoluto y el tiempo relativo se puede determinar entonces la edad relativa o absoluta de las rocas que nos contienen. Aquí está precisamente el caso del método carbono 14, que dijimos que permite determinar únicamente condiciones de vida de 50.000 años. ¿Por qué? Porque la vida media del carbono 14 es de 5.000 años. Entonces esto es importante porque con base en esa cantidad que presenta la materia orgánica que se encuentra en el suelo, por ejemplo, se puede determinar lo que es la edad de las raíces de esta planta. Y se pueden utilizar otros métodos también para determinar edades de organismos vivientes y fósiles, como por ejemplo aquí la edad correspondiente al ahuehuete que se encuentra precisamente en la parte de Querétaro, utilizando lo que es el principio de la dendrocronología, es decir, la distribución de los anillos concéntricos que tiene el tronco de este ahuehuete que vemos aquí. Sí, me había dicho que ¿Cómo? había dicho que el tiempo absoluto de la radiometría solamente se aplica para las rocas y el carbono 14 para los organismos. Para materia orgánica. Solo para materia orgánica. Sí. Entonces esa materia orgánica tiene que tener una edad menor a 50.000 años, porque corresponde a 10 fechas, como vimos ahí, lo que es la edad media, que es de 5.000. Entonces, esto es lo máximo que se puede determinar precisamente la distribución y las relaciones entre lo que son los anillos concéntricos de ciertas plantas, en un caso principalmente árboles.
Y bueno, los autores precisamente de lo que es la paleontología fueron precisamente Georges Cuvier, un francés, y después sus descubrimientos fueron precisamente ampliados y modificados por Darwin, de tal manera que de esta manera no únicamente se pudo describir fósiles, sino también se pudo datar fósiles, tomando en cuenta el proceso evolutivo que presentan cada uno de esos fósiles. Y de esta manera, pues entonces se ha podido llegar a determinar aún los fósiles más antiguos en la Tierra. Vamos a ver aquí algunas fotografías de ellos, ¿sí? De lo que se llama precisamente Eobacterium isolatum. Eobacterium isolatum. Eu, precisamente, quiere decir el inicio del día, o sea, la aurora. Y bacterium, pues viene de bacteria, la bacteria que apareció en el inicio de las bacterias. Y se llama isolatum la especie, ¿por qué? Porque se pudieron aislar. Y esas bacterias aisladas pues son los elementos paleontológicos más fieles que se tienen del inicio de la evolución orgánica de la Tierra, que se dio bajo condiciones muy especiales que vamos a ver precisamente desde el punto de vista de la evolución de la Tierra, desde las condiciones marginales de lo que fueron los protocontinentes hasta el desarrollo ya de organismos cuando existieron los mares. Entonces todo esto está registrado en nuestros días en lo que es la evolución de la Tierra. Y para eso entonces tenemos que recordar lo que son los procesos de fosilización. Cómo los restos de un organismo vivo pueden llegar a conservarse dependiendo de ciertas condiciones de muerte, pero también de cobertura con sedimentos que permitan entonces evitar que la descomposición de esa materia orgánica sea demasiado rápida y que en muchos casos se conserve el material fosilizado con la misma estructura que tenía el material vivo. ¿Sí? Y después cuando lo encontramos lo que es un fósil. En muchos casos hay diferentes tipos de fósiles dependiendo del proceso que permitió que esa materia viva se convirtiera precisamente en materia pétrea, ¿sí? Dentro de lo que son las rocas sedimentarias. Aquí ven ustedes precisamente los troncos triásicos de 230 millones de años, que corresponden precisamente a lo que es el bosque petrificado de Arizona, en la parte occidental de Norteamérica, aquí en esta parte está Arizona, y ahí se encuentra precisamente el bosque petrificado, que en realidad el término no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque originalmente pensaron que estos árboles que tenían estos troncos vivían en un lugar en conjunto y que allí entonces se habían petrificado todo. Con el tiempo se encontraron que había diferentes depósitos de estos materiales en diferentes zonas marginales de lo que fueron las rocallosas para el tiempo Triásico. Y que estos árboles vivieron precisamente en las partes altas de esas montañas. Cuando morían, entonces las corrientes fluviales transportaban esos árboles hacia las partes bajas en el interior del continente. Y ahí entonces eran cubiertos por sedimentos que los protegían, y no únicamente eso, sino que les transmitían, mejor que les permitían un intercambio de los tejidos vegetales a un cambio desde el punto de vista mineralógico. De tal manera que en estos bosques petrificados de Arizona se encuentran una gran cantidad de joyas, por así decirlo, porque muchos de estos árboles están oparizados, están constituidos por óparo, y eso les da entonces un valor muy grande desde el punto de vista de lo que son las joyas. Pero, lógicamente, donde se encuentran esos árboles petrificados o oparizados, no están precisamente a la venta y sí se pueden ir a visitar, pero desde lejos. ¿Sí? Y bueno, esos son los procesos de fosilización. Entonces,
después de que muere un organismo, ¿sí? Este es cubierto por sedimentos. Esos sedimentos entonces van a irlo soterrando, ¿sí? Y comienzan entonces los procesos diagenéticos del material para ir dando origen entonces a soluciones que pueden entonces hacer que se conserve el material blando en forma de desecación o bien en forma precisamente de una termineralización, como dice aquí. Es decir, una transferencia molécula a molécula de la sustancia blanda orgánica por precisamente material fluido de minerales que van a ir destruyendo esas células una por otra. Y de esa manera entonces tiene una generación perfecta y la conservación, como en el caso del opalo que vimos hace un momento. Les recomiendo estos libros que ven ustedes aquí, que son relativamente recientes, de 2010 y 2009, sobre todo porque como geólogos necesitamos la paleontología. Cierto, no es necesario que nos conozcamos en paleontología, pero sí es necesario que conozcamos al menos lo que son los principios de la paleontología y que podamos, al menos cuando encontremos un fósil en el campo, ¿sí? En lugar de verlo, darse cuenta uno que no sabe qué es, lo tiene para no comprometerse, entonces es mejor que al menos tengamos algo de conocimientos en lo que se refiere a lo que son los diferentes órdenes de lo que corresponde a la clasificación botánica que se lleva entonces a la trabajo. Entonces este libro que ven ustedes aquí es muy interesante porque nos permite leer lo que son en unos cuantos renglones, aproximadamente unos 10 renglones, lo que son los datos básicos de un grupo de plantas o animales macroscópicas o microscópicas. Y esto es lo que necesita el geólogo. Lo que necesita el geólogo es no tirar los fósiles que se encuentran para no comprometerse, sino más bien guardarlos, ¿sí? Y ver a qué grupo puede pertenecer. ¿Para qué? Pues para ver en el internet quién es él o la especialista en ese grupo de fósiles y llevárselos. Mire, este fósil en tal parte, en tal formación, ¿sí? Y quiero que usted, que es especialista, lo escriba y bueno, al menos que le ponga ahí, formado por fulano y tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos datos es lo que hace precisamente la riqueza paleontológica de un país y de una institución, lógicamente. Entonces, aquí, precisamente, en este libro se encuentran esas características bien definidas. Y en este que ven ustedes acá, se tiene algo muy importante, ¿sí? Lo que es la posición de los diferentes grupos de fósiles desde el punto de vista de la evolución orgánica, desde lo que es la parte precámbrica hasta lo que son los fósiles. Y esto es un momento importante porque nos permite perfectamente, como Darwin, establecer una edad de un organismo fósil con base en su evolución orgánica. Y esto es importantísimo, pero tenemos que tener al menos los principios correspondientes para poder establecer esa relación. ¿Verdad? Y este que ven ustedes aquí, que corresponde al libro más antiguo de los dinosaurios, que tienen origen precisamente de las aves. ¿Sí? Este es un dinosaurio, este es un dinosaurio, este es un dinosaurio. ¿Bueno? Pero esta es la diferencia que este tiene con relación a estos que tienen plumas. ¿Sí? Y aparecen los dinosaurios con plumas desde el Jurásico. Y fueron de los pocos organismos que pudieron pasar precisamente la prueba de la caída del meteorito del Chicxulub. De tal manera que todos los que dieron la continuidad a las aves corredoras en el Cenozoico. La estructura que presentan esos organismos del Cenozoico es idéntica a la de los dinosaurios de lo que es el Cretácico tardío. ¿Sí? ¿Cuáles son los que se conservaron mejor? Los dinosaurios pequeños, que tenían unos cuantos centímetros de altura, a diferencia de los organismos gigantes, que fueron los que murieron más rápidamente. Pero esta es una evidencia precisamente de lo que son
estas aves corredoras de nuestros días que se consideran como dinosaurios vivientes. Y vamos entonces a comenzar lo que es precisamente el tiempo criptozoico. Me interesa aquí, estamos utilizando los términos de tipo no paleontológico, de lo que es precisamente la parte de la cronoestratigráfica. Eón es la unidad más grande del tiempo desde el punto de vista de que reúne en ese tiempo todo el conjunto de organismos correspondientes a lo que es un conjunto de eras. Un eón viene de criptos, ya lo cité hace rato, quiere decir oculto, y zoos, que están aquí en el lugar del animal o de organismo. Cuando hablamos de criptozoico, entonces estamos hablando del tiempo en que los organismos eran pequeñitos y no se podían ver. Recuerden una cripta que es una cripta, es un lugar para conservar organismos vivos, muertos, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene el nombre, criptos quiere decir ocultar. Y cuando hablamos de eón criptos, luego estamos hablando de todo el tiempo, o sea, el 87% del tiempo geológico, ¿sí?, que inicia con la formación de la Tierra hasta llegar a lo que es el inicio del periodo cámbrico, de la era calozoica, y en el eón fanerozoico. ¿Sí? El eón fanerozoico entonces viene de faneros, quiere decir visible. Aquí es criptos oculto. En el caso de faneros es visible, es decir, organismos que podemos determinar a simple vista. ¿De acuerdo? Entonces esto corresponde a lo que es la parte correspondiente a lo que es el eón fanerozoico. Aquí lo ven, bien. Todo este tiempo desde aquí hasta acá corresponde a lo que es el eón criptozoico. Y el eón fanerozoico está precisamente relacionado con ese tiempo que vemos aquí en la parte terminal, precisamente de lo que es el eón fanerozoico. Es esta parte terminal. Y comienza con lo que es la parte de la era paleozoica, luego viene la era mesozoica y la era cenozoica. Y esto es lo que está mejor descrito en lo que corresponde a la estratigrafía mundial. ¿De acuerdo? Y esto se debe pues a que todavía hasta nuestros días se están encontrando una gran cantidad de restos orgánicos de tipo criptozoico. Y como consecuencia entonces esto permite pues ir incrementando el conocimiento paso a paso para poder llegar a entender por qué se lleva a cabo el proceso que denominamos era fanerozoica, pero eón fanerozoica, con la era paleozoica. Entonces esto es muy importante en lo que se refiere a ese tiempo. Unas cosas también importantes es que nos demos cuenta de que el eón criptozoico es muy reciente, aparece apenas en los años 50 del siglo pasado, ¿sí? ¿Por qué aparece hasta entonces este término, el término de eón criptozoico? Porque los especialistas precisamente del precámbrico, porque hasta entonces se hablaba de lo que eran las rocas precámbricas y fanerozoicas. Las precámbricas son las que estaban más antiguas que el cámbrico. Entonces había en todos los continentes especialistas, personas que como geólogos se dedicaban precisamente a estudiar esas rocas. ¿Y qué encontraban? Bueno, ¿qué no encontraban? No encontraban fósiles. Entonces era muy difícil para ellos establecer una edad relativa de las diferentes secuencias sedimentarias precámbricas. Y un día, entonces, decidieron todos estos especialistas a nivel de todos los continentes, ¿sí?, reunirse para ver de qué manera podían llegar a congeniar, y en lo que se refería sobre todo a la denominación en el tiempo de las diferentes secuencias.
no había fósiles entonces. Pero ¿qué es lo que vieron que sí se habían obtenido los geólogos especialistas del Precámbrico en esos continentes? Las edades radioactivas. Por ese tiempo entonces ya para Norteamérica, si se fijan ustedes, ya había una gran cantidad de edades que ven ustedes aquí. Lógicamente esas edades representaban más bien el poder económico de Norteamérica, y en este caso estamos hablando principalmente de Estados Unidos y Canadá. En Europa también existían ya varias edades de rocas, ven ustedes aquí. En Europa. En la casa, para Asia, pues la mayor parte de los países eran y siguen siendo algunos de ellos países pobres. Entonces había unas cuantas dataciones, ven ustedes aquí representadas. Y en la parte precisamente de África, pues había algunas de edades más abundantes que en Asia. Y si vamos hacia la parte de Australia, o sea, la parte de Sudamérica, pues si se fijan, había muy pocas edades. Pero cuando pusieron precisamente todas esas edades para cada continente en un histograma, como estos que ven ustedes aquí, se dieron cuenta de algo muy importante, que en todas estas histogramas había picos, o sea, de abundancia de edades que correspondían desde Norteamérica hasta la parte de Europa, de Asia, de la parte de Madagascar y África. Aquí lo ven también en esta parte de Australia, en Sudamérica y Antártica. Y no únicamente encontraron que este era ese pico, sino que había otros que se podían determinar con un poquito más de cuidado en esta parte. Y que también se encontraban en los diferentes histogramas de esos continentes. Se dieron cuenta de que estos límites podían ser utilizados a nivel mundial como indicadores de esos tiempos correspondientes a esas cantidades de análisis que se habían hecho. Y se encontraron que había entonces un pico precisamente a los 1.000 millones de años, otro pico a los 2.000 millones de años, casi 2.000, y otro a los 2.500 millones de años en esta parte. Y dijeron, bueno, vamos a utilizar entonces estos límites para poder entonces analizar ya con cierta razón de ser las edades y ver las características que presentan desde el punto de vista paleogeográfico. Es decir, dónde están esas rocas y qué representan esas rocas. Y entonces se dieron cuenta de la importancia de los cratones, y se dieron cuenta no únicamente de la existencia de ellos, sino de las rocas alrededor de los cratones de los continentes. Se dieron cuenta que entonces había esas coincidencias. ¿Por qué? Porque esos cratones corresponden precisamente a las rocas más antiguas de los continentes y que corresponden también a las rocas más antiguas en la Tierra. Y poco a poco entonces se dieron cuenta de que podían perfectamente darles nombre a lo que son las eras del eón criptozoico. Desde la era arqueozoica, aquí lo ven, esa parte, la era proterozoica temprana, la era proterozoica media y la era proterozoica tardía. Esta era proterozoica tardía va precisamente en tiempo de los 1.000 a los 600 millones de años, lo que corresponde al proterozoico medio, de lo que corresponde precisamente de los 1.700, 1.800 millones de años hasta la parte correspondiente a los 1.000 millones, y luego la parte correspondiente a lo que sería el proterozoico temprano, desde lo que sea el límite arqueozoico, del arqueozoico, hasta la parte correspondiente a los casi 2.000 millones de años. Y esto fue de gran importancia porque entonces ya tuvieron los paleontólogos y los geólogos la posibilidad de poder determinar edades absolutas y utilizarlas para poder saber cuál era la distribución de las rocas que tenían en los diferentes continentes. Como consecuencia, entonces, poco a poco se dieron cuenta de que podían perfectamente ir situando estos eventos en los que había una escala del tiempo geológico correspondiente al eón criptozoico. ¿Sí? Y esto fue de gran importancia porque los términos ya eran términos generales.
y podían cambiar entonces en las eras en su contenido en periodos, por ejemplo. Pero estos periodos ya tenían ¿cómo les diré? Lugares originarios para cada tiempo en un determinado continente, en esta zona. Aquí viene usted precisamente esta tabla que les recomiendo que la copien y si pueden copiarla mejor, aquí no les va a dar mucha precisión en cuanto a los nombres. Esto corresponde al libro de geografía histórica que les recomendé, ¿sí? El libro precisamente de Sloan. ¿Por qué? Porque es importante esta tabla, porque es un excelente, oiganlo bien, es un excelente resumen de todo lo que sucedió durante el Precambio principalmente. ¿Por qué? Porque precisamente corresponde, si se fijan ustedes, a lo que es la historia de la Tierra en esta parte, desde el punto de vista de sus características que podemos determinar correspondientes a la evolución orgánica. Viene la extinción, ¿no? Ahí viene la extinción. No, la extinción. Perdón. Ahí viene lo de la extinción. Sí, pero bueno, lo que pasa es que no podía buscar esto. Aquí, esta parte que vemos aquí corresponde a lo que es la historia de la vida, desde el origen de la vida hasta la parte correspondiente a lo que son los tiempos más recientes en esta parte. Y está hecha entonces por especialistas del Precámbrico. Esto es muy importante, porque la mayor parte de los libros de geología histórica comenzaban con la parte del inicio de León Falenozoico, y se hablaba muy poco de la parte precámbrica. Pero como vamos a ver, durante los años 70 y 60 y 70 del siglo pasado, cuando empezaron a aparecer los primeros fósiles precámbricos, microscópicos, entonces de repente aparecieron una gran cantidad de personas interesadas, de tal manera que en todos los continentes empezaron a aparecer geólogos que se dedicaron precisamente a ver esas rocas antiguas y pudieron encontrar cosas sorprendentes realmente. Entonces esto es importante porque no únicamente pudieron determinar la aparición de los diferentes grupos de organismos desde el origen de la vida aquí, las condiciones climáticas, es decir, pudieron identificar toda una serie de secuencias que permitían establecer condiciones de climas cálidos o climas templados, muy bien definidos. Y empezaron a darse cuenta de que el clima distaba mucho de ser uniforme en la historia de la Tierra, sino que por el contrario había toda una serie de cambios muy notables que podían ser perfectamente utilizados para poder establecer diferentes épocas de la evolución de la Tierra. Y se dieron cuenta además que los mares tenían también, lógicamente, cambios relacionados con los climas. El agua entonces es un excelente termómetro, por así decirlo. Y esto originó entonces también un conocimiento muy amplio de lo que fueron los climas del pasado. Y, lógicamente, otra relación importante con el agua es precisamente la parte correspondiente a la parte de la atmósfera. Poco a poco se dieron cuenta de que era muy diferente la atmósfera primitiva de la Tierra a lo que fue precisamente ya la atmósfera secundaria o terciaria correspondiente. Y que la composición atmosférica de nuestros días dista mucho de ser semejante, aunque era parecida en algunos casos a la parte inicial. Lo que corresponde también, y esto es muy importante desde el punto de vista de la geología, generalmente cuando aprendemos geología, aprendemos toda la parte de la petrología, o sea, el origen de las rocas, tanto ígneas como sedimentarias como metamórficas. Pero nunca nos dicen, o casi nunca nos dicen, cuándo aparecieron esas rocas en la historia de la Tierra. Esto es muy importante,
¿Por qué? Porque el origen de los sedimentos y de las rocas sedimentarias y ígneas y metamórficas está relacionado con la composición precisamente de la parte de la atmósfera preexistente, con los climas correspondientes, con los mares preexistentes, etc. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Se me han preguntado ustedes, ¿y cuándo aparecen los lechos rojos en la Tierra? ¿Cuándo aparecen los lechos rojos? Y seguramente habrán oído hablar de los lechos rojos, además los habrán visto en prácticas de campo. ¿O cuándo aparecen unas calizas? Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque obedecen entonces a todo un conjunto de datos que fueron apareciendo en la evolución de la Tierra. Y lo más sorprendente de todo, es que la evolución orgánica está perfectamente bien marcada por la evolución de todo lo que es inorgánico. Desde el origen de los primeros organismos, las bacterias, hasta el origen del hombre acá. Que para cada época existe un clima, un nivel del mar, una atmósfera, determinados tipos de sedimentos y de rocas, ¿sí? Lo que corresponde precisamente qué tan grande era el continente, era el ambiente continental, por ejemplo, y qué fenómenos tectónicos estuvieron relacionados con estos cambios que vemos acá. Es decir, esta tabla es un excelente, de verdad, excelente pues resumen de todo lo que es la historia de la Tierra. Y muchas respuestas, como las que acabamos de preguntas que acabamos de hacer, entonces aparecen muy claramente marcadas. ¿De acuerdo? Entonces las recomiendo. Esta tabla está en el interior de las pastas del libro de ¿quién le sigue? Sloan es el autor. ¿Sí? Entonces, esto que vemos aquí corresponde a datos generales, pero también una cosa importante es que cuando comienzan a haber especialistas en el precámbrico en diferentes continentes, no únicamente estaban interesados en los fósiles que estaban en esas rocas, sino que esos fósiles se dieron cuenta de que correspondían a ciertos tipos de materiales que desde el punto de vista de la geoquímica veían que algunos aparecían y otros desaparecían. Es decir, aparece la historia química de la Tierra también, al menos en lo que es la corteza terrestre. ¿Sí? Y esto está marcado aquí, miren, en esta parte de aquí. Eso corresponde a los diferentes tipos de datos que se pueden obtener desde el punto de vista de la bioquímica, y esto que ponemos acá corresponde a lo que es la parte de la bioquímica, todo lo que son los diferentes tipos de organismos que pudieron existir y que no existieron otros. ¿Por qué? Porque la geoquímica no lo permitía. Y esto es muy importante. Para una evolución de la Tierra se tiene una química de la Tierra, se tiene una física de la Tierra, y se tienen entonces organismos que pertenecen a esos factores que vemos aquí. Esto lo encuentran en esta cita que vemos aquí. ¿Sí? Shields, ese es un chino, ¿sí? Y es Geological Society of America del año 2011, en la revista de la Geological Society que se llama Today, el mes de marzo. Con estos sitios que vemos aquí, ustedes entran directamente en internet y van a ver que este es un artículo excelente, de verdad. Es un resumen muy importante hasta lo que es el año de 2010 aproximadamente. Y con base en eso, entonces, podemos ir viendo poco a poco la evolución de la Tierra y la evolución de los diferentes organismos. Vamos a hablar entonces a partir de la próxima clase precisamente de cómo se formó la Tierra. Bueno, vamos a aplicar más bien el concepto de acreción que ya vimos, ¿se acuerdan? Entonces eso, para ir viendo cómo fue entonces apareciendo la corteza terrestre, luego se fue organizando la parte interna de la Tierra, y vamos a ver la aparición de los primeros organismos, las bacterias. Y el
proceso de la evolución, marcado por lo que corresponde a la cantidad de células de los organismos. Originalmente, recuerdan, eran organismos unicelulares, como ciertas bacterias. Después aparecen bacterias que ya eran de tipo pluricelular. Y luego otros organismos como las algas de tamaño multicelular. Y todo esto está muy bien referido desde el punto de vista de lo que es la biología. ¿De acuerdo? Porque lógicamente, aunque se estuvo buscando la presencia de organismos macroscópicos, estos se encontraron hasta la parte final de lo que es precisamente el eón criptozoico. Pero antes fue apareciendo toda una historia de complejidad orgánica, conforme la Tierra se hace también cada vez más compleja y más evolucionada. De esta manera, entonces, vamos a ver en qué se basa lo que es la diversificación de la vida. ¿Qué relación tiene precisamente el hecho de que se tengan diferentes tipos de organismos en la evolución orgánica, desde los más antiguos que vemos aquí en esta gráfica de color café, y lo que corresponde a los ya más recientes, dentro de la parte del Paleozoico y esa zona, y eso corresponde a los organismos ya recientes. Recuerden que originalmente todos los organismos, desde lo que es la parte del precámbrico hasta lo que es el silúrico, en el Paleozoico, todos estos, en todo este tiempo, los organismos fueron marinos. Aparecen los primeros organismos continentales en el silúrico, recuerden. O sea, que la geología de presilúrica y postsilúrica es muy diferente. ¿Por qué? Porque en el primer caso todos eran puros organismos que existían, pero después entonces estos organismos van a ir desapareciendo con base en lo que se llaman extinciones. Y vamos a hablar de esas extinciones, ¿por qué? Porque lógicamente se trata de fenómenos en donde murieron miles de géneros de especies. Y nos vamos a llevar la sorpresa de que así todo tenía que haber sucedido cuando conocemos la tectónica de placas, cuando tenemos las evidencias de choques de continentes como consecuencia de desaparición de mares, ¿sí? O la aparición de mares nuevos también. Todo esto entonces está relacionado con este tipo de fenómenos. Y en este caso vemos aquí esas 5 extinciones que están aquí marcadas. Está en la parte correspondiente a la parte del físico. ¿Sí? Esta que vemos acá, que corresponde a la parte del mundo carbonífero, la parte del Permo Triásico en estas condiciones. Y la más reciente, correspondiente a Chicxulub, la caída precisamente en Yucatán, es este meteorito, para separar lo que es la edad cenozoica de la edad. Y nos vamos a dar cuenta de la gran importancia de conocer y de saber qué es la tectónica de placas. Esto es sumamente importante. ¿Tienes preguntas? ¿Cuál fue la última extinción? Esta precisamente la extinción del Triásico, perdón, del Mesozoico, ¿sí? Y del Terciario. Es el límite de los 65 millones de años. Bien, entonces vamos a dejar aquí el viernes, entonces vamos a